Hola, vamos a iniciar aquí una exposición que no pretende ser otra cosa más que mi humilde y personal conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado del 25 de abril de 1974, que puso fin a la dictadura salazarista en Portugal y que abrió una nueva etapa democrática en ese país. Va dirigida sobre todo a mis amigas y amigos y a los alumnos y alumnas del Diploma Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Cataluña y a los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del centro de Barcelona, que me conocen y que, bueno, sé que sabrán disculpar los errores técnicos y de toda clase que suelo cometer en estas grabaciones online. Tenía ganas de hablar de lo sucedido el 25 de abril del 74 en Lisboa porque creo que constituye un acontecimiento realmente singular, inusitado, en lo que fue la trayectoria política y social de Europa Occidental durante la Guerra Fría. No es normal, en absoluto, que un grupo de oficiales y jefes forjados en el ejército de la dictadura más longeva de Europa en el siglo XX, que duró 4 décadas, jefes y oficiales que además se habían visto obligados a combatir durante muchos años una dura guerra antisubversiva contra grupos revolucionarios de izquierda independentistas en África, se organicen y decidan salir a la calle para derribar el mismo régimen al que habían servido, para deponer al dictador y, en lugar de exigir un gobierno más duro, más autoritario, que proporcionara más medios, más armas a las fuerzas combatientes y con ello se pudiese conseguir la victoria definitiva sobre el enemigo, bien al contrario, lo que hicieron fue devolver al pueblo portugués, a los ciudadanos, sus libertades de reunión, de expresión, de voto. Trajeron de nuevo la democracia a Portugal e incluso se sintieron legitimados y se sintieron capaces para iniciar un proceso de transformación del país en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, en una línea que ellos mismos calificaron como de transición al socialismo, de construcción de un proceso revolucionario de izquierdas, en la línea de los sueños de muchos grupos, más o menos radicales, de los años 70 en la Europa mediterránea o en general en la Europa occidental. Yo creo que esto merece la pena ser explicado. Porque efectivamente, para entender esto que acabo de calificar como un acontecimiento histórico inusitado, el golpe de Estado del 74, yo creo que debemos entender fundamentalmente tres claves. Debemos situarnos, viajar en el tiempo hasta los años 60 y 70, hasta los movimientos políticos, los movimientos sociales de protesta, con deseos de transformación que existían en toda Europa occidental y sobre todo en la Europa mediterránea, y que marcaban la vida política de al menos de una gran parte de la izquierda europea. Debemos también entender cuál era la esencia de la dictadura salazarista, en qué medida ésta era similar o no a otros gobiernos autoritarios que existían en aquella época en Europa. Debemos también, sobre todo, situarnos en lo que fue la experiencia histórica de los portugueses con su historia colonial, lo que había significado para la nación portuguesa, lo que significó para el régimen salazarista y cómo éste lo convirtió en parte integrante de su ideología y cómo lo manipuló para sostenerse en el poder. Y sobre todo cómo el imperio colonial y las luchas de emancipación en este imperio forjaron la mentalidad, la experiencia personal y la ideología de estos jefes y oficiales que prácticamente en su totalidad habían servido en las fuerzas combatientes en África. Vamos pues a ver si soy capaz de explicarlo con un mínimo de claridad y en un tiempo suficientemente breve. La dictadura portuguesa de António de Oliveira Salazar y su sucesor Marcelo Caetano parte de las divisiones y fracasos de la Primera República Portuguesa. En un país rural, con escaso desarrollo económico, con una fuerte influencia del clero en muchos ámbitos,
con una clase dirigente bastante oligárquica, una clase media estrecha. Un grupo de políticos se embarcó en 1910 en la construcción de una república según el modelo francés, de tintes radicales, de un marcado o cierto tono anticlerical, que no supo explicar a sus ciudadanos muchas de las medidas que se tomaron, muchas de las querellas políticas internas de los republicanos y sobre todo que no supo gestionar la incorporación de Portugal al bando aliado durante la Primera Guerra Mundial, con las consecuencias que tuvo de inflación desatada, de quiebra de las finanzas estatales y sobre todo incluso de derrotas militares en el campo de batalla. Esto hizo que la Primera República degenerara en una serie de regímenes presidencialistas cada vez más castrenses, hasta que el general Carmona pidió a un joven profesor de economía de la Universidad de Coimbra que ejerciera como ministro de Hacienda para, ya digo, equilibrar el presupuesto y poner fin a la devaluación del escudo. Antonio de Oliveira Salazar, muy seguro de sí mismo, exigió que se le entregaran plenos poderes para limitar el presupuesto de todos los ministerios, lo que en principio no le fue concedido. Él, en 2 semanas, después de jurar el cargo, dimitió, se volvió a la universidad y entonces fueron los militares los que vieron que ese órdago no iba en vano y aceptaron las condiciones de Oliveira y le concedieron permiso para dirigir prácticamente todos los departamentos del gobierno. Y aprovechó la ocasión para establecer un régimen autoritario donde primaba la voluntad del primer ministro e incluso disolvió el resto de partidos y creó un sistema republicano, pero de partido único, que sería dominante en la vida política portuguesa durante los siguientes 40 años. Las dictaduras de Franco y de Salazar tenían muchos puntos en común. Eran 2 dictadores ultracatólicos, ultraconservadores, incluso creo que honestamente se puede decir reaccionarios, en el sentido de que se oponían a todas las transformaciones de la Europa liberal desde la Revolución Francesa. Eran 2 personajes autoritarios, eran 2 dictadores muy personalistas que personalizaron en ellos su régimen. Y también eran 2 líderes políticos que, sin ser auténticos fascistas, porque no eran revolucionarios de ultraderecha como Mussolini o como Hitler o como tantos otros dictadores o aspirantes a dictador en la Europa de aquel tiempo, sí que se revistieron con las galas del fascismo totalitario, porque era lo que estaba de moda entre los defensores del autoritarismo en los años 30. Ahora bien, es curioso que teniendo tantas cosas en común, que habiendo firmado un pacto mutuo de defensa, el Pacto Ibérico, hubiera tan poca sintonía personal entre Salazar y Franco. Antonio de Oliveira Salazar fue el jefe de Estado que más veces entrevistó con Franco, 5 ocasiones. No encontraréis ni una sola declaración de Salazar sobre Franco, ni de Franco sobre Salazar, más allá de las notas de prensa oficiales y de las cosas que había que hacer por pura obligación. Nunca hablaron el uno del otro, ni bien ni mal, y yo supongo que porque tenían pocas cosas que decir bien. Eran colaboradores necesarios el uno del otro y no podían hablar mal, pero tampoco quisieron hablar bien. Es que resultaba difícil que hubiera sintonía entre los 2. Franco era un militar, forjado desde la adolescencia en los cuarteles, con un talante vinculado a una idea de poder, de potencia, de desarrollo de España dentro de sus coordenadas imperiales y autoritarias. Salazar, en cambio, es todo lo contrario. Salazar es un intelectual, es un profesor universitario, es un civil, convencido además de que no es necesario transformar a Portugal en un imperio, que ya lo es, que Portugal ya es un país potente
Y lo que de verdad hace falta es procurar que ese país no cambie, que no se transforme, que permanezca fiel a la ideología católica, tradicionalista, ruralista, al respeto jerárquico a la clase propietaria rural que había existido en el Portugal del siglo XIX. Es muy interesante entender el triunfo de António Oliveira Salazar y su estrategia para permanecer en el poder. Hemos dicho que Salazar fue llamado al Ministerio de Hacienda para poner orden en las cuentas y para fortalecer el escudo, para acabar con una inflación que estaba devorando la economía portuguesa. Y lo consiguió. Todo esto lo consiguió en menos de 2 años. Entonces cabe pensar que se trataba de un auténtico genio de la economía, un mago de las finanzas públicas, un hombre que entendía mucho de su materia y que superó a los demás que habían sido incapaces de poner freno a una situación tan degradada. En realidad no. En realidad Salazar no era ni un genio de la economía ni un mago de las finanzas. Era un buen administrador de finca. Lo que había sido su padre. Su padre había sido el administrador, había sido la mano derecha, había sido finalmente el socio de una familia de terratenientes del norte de Portugal que habían protegido a la familia de Salazar y que habían permitido que Antonio fuese a la universidad y que incluso se integrase en política. Y es de bien nacido ser agradecido. Oliveira Salazar fue siempre una persona agradecida a esa jerarquía social tradicional, ruralista, que le había dado todo lo que tenía. Así que ese fue el propósito de su vida. Administrar Portugal como si se tratara de las fincas que administraba su padre. Él ingresaba 100 en impuestos y gastaba 85 o 90. Ingresaba poco y gastaba menos. Digo que ingresaba poco porque tampoco se trataba de establecer un gobierno en el que se expropiara los bienes de aquellos que dirigían el país, en absoluto. Había que dar tranquilidad, había que dar seguridad a los propietarios y al mismo tiempo había que ahorrar el dinero del Estado. Claro, ¿cuál fue el coste de esto? El coste de esto es que después de 40 años de gobierno de Salazar, la situación económica de Portugal es enormemente precaria. Portugal se encuentra a la cola de los estados de la OCDE, de los estados de una economía capitalista occidental mínimamente desarrollada. Portugal, en los años 40, tenía un nivel de vida más alto que el de España, debido a las circunstancias de la posguerra española. En los años 50, a pesar de los enormes altibajos de la economía franquista, ya se había igualado el nivel de vida entre los españoles y los portugueses. Y en los años 60, cuando despega la economía desarrollista y de consumo en España, Portugal queda claramente por detrás. Por eso mismo, porque Oliveira Salazar no deseaba ese tipo de desarrollo, ese tipo de sociedad consumista ajena a lo tradicional para Portugal. En el estado de Oliveira Salazar lo que primaban eran los intereses de un grupo consolidado de familias que apoyaban al régimen y que gozaban de la posesión, sobre todo, de entidades financieras, de bancos, y a través de estos bancos controlaban numerosas industrias, gracias a la financiación que proporcionaban, y como controlaban banca e industria, también pasaron a controlar los medios de comunicación, la prensa, la radio, y tenían incluso numerosos intereses en el comercio y en otras muchas actividades económicas. Este era el tipo de estructura natural para Salazar. Un grupo de personas cercanas a él y a su gobierno que lo tenían todo controlado. Hasta el punto, anecdótico, de que en Portugal, hasta el fin de la dictadura, hasta el año 1977 en concreto, era imposible comprar Coca-Cola. Salazar, un aliado de Estados Unidos, no permitía la venta de esta bebida, entre otras cosas, yo creo que fundamentalmente
porque representaría una competencia bastante insalvable para las industrias de gaseosas del país que estaban en manos de estas familias. Como ejemplo, el resultado es que Portugal es un país que conoce un cierto desarrollo en los años 60, pero que alcanza el final de esa década y los primeros años 70, ya digo, con unos indicadores económicos y sociales, yo diría que tristes. En el Portugal de los primeros años 70, el 45% de las viviendas no tienen electricidad. Cuando se utiliza este dato, yo inmediatamente pienso que, bueno, finales de los años 60, los primeros 70 son una época de un profundo éxodo rural, de oleadas de emigración hacia el exterior, ahora hablaremos de ello, y que quizá las viviendas realmente habitadas sin electricidad podían ser menos, podían ser, pongamos, un 30%, intentando ser generoso con los datos. Pero bueno, hay otros datos que muestran que este indicador realmente denota unas condiciones de vida bastante penosas. Por ejemplo, en la provincia de Trás-os-Montes, el año 74, solo el 6% de las viviendas tiene baño con agua corriente. El 6%. Ya no estamos hablando de éxodo rural, estamos hablando de que no hay viviendas con baño. O, por ejemplo, que Portugal estaba a la cola de construcción de vivienda nueva en todos los países de la OCDE. Pero es que, por ejemplo, en Portugal, en esos años, el salario medio es 5 veces inferior al de Francia. Eso es lo que explica que cuando se produce el golpe de Estado, hay 1.400.000 portugueses que han emigrado del país, en una nación que apenas ha sobrepasado los 9 millones de habitantes. Si tenemos en cuenta el total de la población, quiere decir que 1 de cada 7 portugueses ha emigrado. Pero es que si tenemos en cuenta que muchísimas mujeres no trabajaban, o al menos no trabajaban con un contrato regular en condiciones de mercado de trabajo, que la población activa portuguesa era de las más bajas de Europa, significa que 1 de cada 3 trabajadores activos, sobre todo hombres, sobre todo menores de 45 años, han marchado al exterior. Son cifras que ponen la piel de gallina, que demuestran la pérdida enorme de fuerza de trabajo que se había producido en el país. Además, muchos de estos trabajadores que emigraban lo hacían en condiciones de clandestinidad, de precariedad, porque el dictador Salazar no deseaba que esta fuerza de trabajo marchara al exterior, sino que si tenía que salir lo hiciera a las colonias portuguesas para aumentar la relación con la madre patria y para blanquear las colonias africanas o asiáticas. Así que los portugueses tenían que, embarcarse en una odisea, en camiones patera, ilegalmente, porque además Franco, que ya digo, tenía toda una serie de pactos con Salazar, si la Guardia Civil detenía por el camino a estos emigrantes clandestinos, pues los devolvía a Portugal, donde eran sancionados. Más cosas que podríamos señalar, pues que a esas alturas de los años 70 todavía el 40% de la población portuguesa era analfabeta, sobre todo en las áreas rurales, sobre todo las personas mayores, pero representa casi la mitad de la población analfabeta en las condiciones de Europa Occidental en los años 70. Que la tasa de mortalidad infantil, en tanto por cada 1.000 habitantes, duplicaba la de Francia y era muy superior a la de España. Todo esto nos recuerda que las inversiones en educación, las inversiones en sanidad habían sido mínimas. Que muchas aldeas portuguesas, en un país donde había numerosos núcleos pequeños de población, no solo no tenían carretera, es que no tenían ni pista forestal. Es que todavía se accedía a ellos por caminos de mulas. Pero en cambio, eso sí, Portugal disponía de las segundas reservas en oro más importantes de Europa después de las de Suiza.
O sea, en el país no se invertía, en el país no se cubrían las necesidades sociales, en el país no se construían las infraestructuras mínimas de un país de un estado desarrollado, pero al mismo tiempo había una potente reserva de oro y de divisas según el modelo económico casi autárquico de los años 30. Sobre todo el régimen insistía en que Portugal no es un país pequeño. ¿Por qué? Porque Portugal disponía desde hacía siglos de un auténtico imperio colonial. Es verdad que se había producido la independencia del territorio más grande, con más posibilidades, que era el de Brasil, pero todavía Portugal disponía de significativas posesiones coloniales en África y de algunos restos pequeños, ciudades, islas en Asia. Sobre todo destacaban las grandes colonias de Angola, con una extensión que duplicaba la de Francia, de Mozambique, cuyo territorio era como una vez y media la del Estado español, Guinea-Bissau, más pequeño, la isla de Sao Tomé, pero todo junto permitía al régimen afirmar que los territorios portugueses sumaban una amplitud tan grande como la de todo el continente europeo. Y era cierto. Además, las colonias portuguesas absorbían el 25% de la producción industrial del país, demostrando esa situación donde primaba el desarrollo interior más que la relación con lo externo. Además, esas colonias permitían a esos grupos familiares de la oligarquía portuguesa, a esos holdings, establecer pactos, acuerdos de inversión, de transferencia tecnológica, de colaboración en los mercados externos con grandes firmas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Europa Occidental. Y sobre todo proporcionó a los medios nacionalistas portugueses durante mucho tiempo uno de sus leitmotiv, de sus argumentos centrales, diciendo que era necesario para Portugal seguir siendo un imperio colonial porque si no el pequeño territorio continental, el pequeño territorio europeo sería presa de la ambición anexionista de los españoles. Pero es que para el salazarismo el imperio colonial portugués representaba mucho más. No solo proporcionaba argumentos ideológicos de tipo nacionalista, no solo proporcionaba un mercado para la industria portuguesa, no solo permitía ingresos importantes mediante la exportación de productos agrarios, de productos forestales, de productos sobre todo minerales, como los 7 millones de barriles de petróleo que se exportaban diariamente desde Cabinda cuando llegamos a los primeros años 70, sino que sobre todo el imperio colonial portugués constituyó una salvaguarda, una garantía de supervivencia para el régimen proporcionada por Estados Unidos y por las potencias de la OTAN a cambio del uso de estos territorios como bases estratégicas frente a Rusia, frente a la Unión Soviética, frente al Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Ya hemos dicho que aunque Oliveira Salazar no era un auténtico fascista, sí que manifestó una clara simpatía por los regímenes de Mussolini, por el régimen nacionalsocialista alemán, y la prueba es que en la Segunda Guerra Mundial, pese a las presiones de las potencias aliadas, Lisboa nunca rompió las relaciones diplomáticas con Berlín. Pero también es cierto que Salazar, como toda la clase política portuguesa, era perfectamente consciente de que Portugal, como Estado, de que su imperio, no podían sobrevivir de ninguna manera sin el permiso de la Gran Bretaña, de Francia y ahora también de Estados Unidos. Que el petróleo, que los productos naturales básicos de abastecimiento dependían de la navegación y que la navegación estaba en manos de estas potencias occidentales y que Portugal no podía ejercer una diplomacia autónoma al margen de los intereses, ya digo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de Francia. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, Portugal
sin romper relaciones con Alemania, colaboró decididamente con los aliados y permitió que instalaran bases en las Islas Azores, por ejemplo, o que utilizaran los recursos de sus colonias para el esfuerzo de guerra. Por eso, al final del conflicto, mientras a Franco se le hacía un bloqueo internacional y bueno, se intentaba sin demasiado entusiasmo que abandonara el poder, en cambio a Salazar se le permitió, pese a ser un régimen dictatorial decantado hacia la ultraderecha fascista, pero se le permitió no solo continuar existiendo, no solo no sufrir ningún bloqueo, sino que además se le permitió integrarse en la OTAN. Porque las colonias portuguesas, el imperio colonial portugués, proporcionaba a las potencias occidentales posiciones muy importantes desde el punto de vista geoestratégico. Solo hay que darse cuenta de que, por ejemplo, las Azores están situadas en mitad del Atlántico y son un punto esencial para el control de la comunicación entre Estados Unidos y Europa Occidental. Que las islas de Cabo Verde y la colonia de Guinea-Bissau se encuentran en el Atlántico norte oriental y que son también un punto de paso de todo el tráfico marítimo y estratégico norte-sur por este lado del océano. Que la colonia de Sao Tomé, la isla de Sao Tomé, se encontraba en pleno Golfo de Guinea, en el centro, y que tiene una posición estupenda para el control de las costas ecuatoriales de África, del África Atlántica. Que las colonias de Angola y de Mozambique están situadas al este y al oeste del sur de África, y que sobre todo, a partir de los años 60, cuando Francia, cuando Gran Bretaña empiecen a dar la independencia a sus territorios coloniales, empiecen a establecer con ellos otro tipo de relación, estas colonias ganarán peso como bases de la OTAN y en caso de necesidad, y sobre todo como protección para el sur de África, para el paso absolutamente estratégico del Índico al Atlántico. Teniendo en cuenta además que en Sudáfrica, en Rodesia, la actual Zimbabue, los colonos blancos del antiguo imperio británico habían tomado el poder, se encontraban en una situación de fragilidad porque estaban dominando una enorme mayoría de población africana y podían sufrir los ataques desde el exterior de guerrillas revolucionarias de izquierda que quisieran hundir estos regímenes blancos que practicaban el apartheid gracias al apoyo de las nuevas naciones africanas, y que la mejor defensa, lo podemos ver clarísimamente en el mapa, para impedir que esto sucediera, para impedir que el África blanca fuera atacada y que sus riquezas y su posición en el tráfico naval, destacadísima, pudiera caer en manos de la izquierda revolucionaria y del Pacto de Varsovia, eran precisamente las colonias portuguesas. Eran Angola y era Mozambique las que protegían los flancos de este África blanca. Mientras Portugal controlara y dispusiera de estos territorios, resultaba bastante impensable que a las potencias occidentales, que a Estados Unidos, se les ocurriera cambiar la situación política en el país. Al revés, ese gobierno dictatorial, ese gobierno colonialista era la garantía de que las cosas no cambiarían mientras fuera necesario sostener el control del cono sur de África. Ahora bien, ¿qué significaba esta política portuguesa y occidental respecto a las colonias lusas en África? Portugal llevaba en África 5 siglos ya. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Mozambique, que es el que mejor conozco. Después de estos 5 siglos en los que supuestamente Portugal había ejercido una tarea civilizadora, una tarea de elevación del nivel de vida y de la formación de la población africana, de cristianización, de evangelización, pero también de educación de la población negra, exactamente qué era lo que podía
mostrar Portugal al mundo y a sus propios administrados, a los africanos de Mozambique? Pues les podía mostrar muy poca cosa. En Mozambique ya hemos dicho que es un territorio como una vez y media España, pero que de punta a punta es tan extenso como de Cádiz a Viena. Bueno, pues en todo este territorio, después de 500 años, existía una única carretera, que había sido construida a finales de los años 60 por razones estrictamente militares. Había 5 vías férreas, como se puede ver en este mapa, pero basta con echar un vistazo para darse cuenta de que no servían en absoluto a Mozambique y a los mozambiqueños, al país o al territorio. Quiere decir, a lo que servían era a las antiguas colonias británicas, o lo que hasta entonces, justo hasta entonces, habían sido colonias británicas, a Sudáfrica, a Rodesia, a Malawi, a Zambia, porque servían para sacar los productos, sobre todo minerales, de estos territorios hacia el mar, pero no comunicaban internamente Mozambique. Además, en Mozambique, como en toda el África colonial portuguesa, los niveles educativos eran bajísimos. Prácticamente el analfabetismo llegaba a toda la población africana. Solo una parte mínima había recibido formación primaria. En realidad esto también sucedía en Portugal. En Portugal el 90% de los portugueses no había superado este nivel de educación primaria. Pero en África la educación primaria era mucho más minoritaria y también de una calidad inferior. Hasta los años 60 no se abre en Angola, no en Mozambique, una delegación de la Universidad de Coimbra, a la que inicialmente solo pueden asistir los blancos. Se daban unas escasísimas becas para que estudiantes de Timor en Asia, de Macao o de Mozambique o de Angola o de Guinea en África acudieran a Portugal a estudiar, pero nada similar en absoluto a los minoritarios pero relativamente amplios oportunidades educativas que ofrecía la Gran Bretaña o que ofrecía Francia a sus asimilados. Portugal no intentó ninguna política de asimilación de la población negra, ni siquiera de sus niveles superiores, ¿no? De los grupos de jefes territoriales de las colonias. Se les quiso mantener siempre al margen del poder. No, si se mantenía la dictadura al margen del poder a la población portuguesa, pues mucho más a la africana, pero ni siquiera con acceso a estudios. El primer médico africano que existió en Angola, repito, un territorio como 2 veces Francia, el primer médico africano recibió su título en los años 60. En Mozambique, cuando se produce la independencia en el 75, solo hay 5 economistas africanos. Me gustaría que todo el mundo pensara una sola de las ciudades importantes o de las grandes urbes españolas cuya economía pudiera funcionar con solo 5 economistas. Bueno, pues aquí estamos hablando de un país, ya digo, como de Cádiz a Viena. Aquí tenemos junto al mapa la fotografía de Eduardo Mondlane, un intelectual africano muy capacitado, el fundador del Frente de Liberación de Mozambique, que pudo estudiar, pero gracias a un accidente político. Como ya hemos dicho que Portugal mantenía una alianza secular desde el siglo XVII con Gran Bretaña y Francia para poder conservar su imperio colonial y para que Francia y Gran Bretaña fueran las garantías frente a una posible agresión española, pues lo que no pudo evitar el régimen colonial portugués y tampoco la dictadura de Salazar fue que los misioneros anglicanos británicos de su potencia aliada se instalaran en territorio mozambiqueño. Y fue en estas misiones anglicanas donde se proporcionó educación a Eduardo Mondlane y donde unos beneméritos misioneros británicos le ayudaron económicamente para que pudiera salir a estudiar a Tanzania. No dentro del propio Mozambique, donde no hubiera tenido ninguna posibilidad. Bueno, pues esta era la situación y la situación económica pues muy similar.
en un estado que ya tenía unas rentas muy bajas respecto al resto de Europa occidental, bueno, pues las colonias tenían unos niveles de renta por habitante que eran un tercio de las del Portugal continental europeo, teniendo en cuenta además que aquí se juntan el PIB por habitante de la minoría blanca y el de la mayoría africana, que evidentemente no les correspondía lo mismo a unos que a otros. Cuando los primeros interlocutores africanos de la administración colonial plantean la necesidad de una coparticipación en esta gestión del territorio, cuando plantean la aspiración a una autonomía o incluso a una independencia, la respuesta del régimen es siempre la misma. Portugal es un estado pluricontinental, las colonias forman parte de la esencia nacional portuguesa y han nacido y han sido forjadas en esa misma esencia, y la situación no cambiará en nada y nunca. Permanecerá para siempre, salvo pequeños retoques que ni siquiera en ese momento se contemplaban. Claro, esta ausencia de perspectivas en ningún momento, justo cuando el resto del continente está alcanzando como mínimo un cierto grado de soberanía y de independencia, provoca que en todas las colonias portuguesas aparezcan grupos que exigen la autonomía, que exigen la independencia. Y si el Estado que te niega la autonomía o la independencia es un Estado plenamente integrado y protegido por los regímenes liberales, capitalistas, occidentales, ¿tú dónde vas a buscar los medios, el apoyo diplomático, las armas necesarias para luchar contra esa inamovibilidad del régimen colonial? Pues te las vas a buscarlo en el otro lado del mundo durante la Guerra Fría, en el Pacto de Varsovia. Estos grupos independentistas africanos evidentemente se sumaron a algo que en los años 60, que en los años 70 incluso está de moda, en el denominado Tercer Mundo. La perspectiva de una revolución socialista de izquierdas que permita que el Estado, lo único existente después de las independencias, protagonice el desarrollo del país y que consiga, mediante una alianza política, diplomática, que el Pacto de Varsovia proporcione las armas, los medios de lucha contra el Portugal colonial. Se inicia así un largo decenio de luchas coloniales muy duras, en el que el régimen salazarista se va a empeñar en conseguir la victoria mediante estrategias puramente militares o mediante el recurso, por ejemplo, al asesinato de los líderes independentistas. En los años 60 es asesinado en Tanzania Eduardo Mondlane. En los años 70, en 1973, es asesinado Amílcar Cabral, el líder de la guerrilla en Guinea-Bissau, del país. El problema es que esta guerra en tantos territorios, esta guerra a grupos con apoyo exterior, esta guerra sin ninguna perspectiva de solución política, es demasiado para una economía tan pobre, para una economía tan anclada en lo tradicional como la portuguesa. Pese al apoyo americano, pese al apoyo británico, las Fuerzas Armadas portuguesas no disponen de los medios, no disponen de los recursos para controlar unos territorios tan extensos y de fronteras abiertas, porque ellos sí tienen fronteras con los nuevos estados independientes, por los que entran los recursos militares escasos, pero válidos para mantener la lucha, que alimentan a todas estas guerrillas. Pero es que además esta guerra colonial tuvo una serie de características que nos ayudarán a entender cuál fue la psicología, cuál fue la evolución ideológica de muchos militares que participaron en ella. En la guerra colonial el ejército portugués cometió muchos atentados contra los derechos humanos, muchos desafueros, incluso masacres injustificables. Pero en general, lo peor de la represión contra los movimientos independentistas
no corrió a cargo de los oficiales del ejército, como si, por ejemplo, había ocurrido en el caso francés, en Indochina o en Argelia, donde fueron oficiales del ejército los que se vieron obligados a hacer tareas duras de represión e incluso de tortura y en un papel puramente policial. En cambio, en las colonias portuguesas, estas tareas de represión política, policial, siempre corrieron a cargo de la PIDE, de la Policía Política del Régimen. Los oficiales del ejército pudieron verse a sí mismos como los miembros de un ejército en guerra que está luchando de una manera abierta, noble, en el campo de batalla, contra un enemigo al que al final también concedían ese estatuto entre guerreros de nobleza, de valor y de ser un igual en la guerra con ellos. Pero es que además el ejército francés, al que he citado antes, había transmitido a todos los ejércitos coloniales europeos los aprendizajes que ellos habían realizado, ya digo, en Asia y en África, y habían otorgado una primacía en la lucha colonial a las tácticas de contrainsurgencia basadas en lo que llamaban el dominio de las mentes y de las almas, el dominio del discurso ideológico, de la narrativa, incluso de la psicología política. Y para realizar este trabajo, que sí que correspondía al ejército, no a la policía, sí que era un trabajo que se debía realizar en todo el territorio, y la única institución del Estado capaz de hacer eso eran las Fuerzas Armadas. Para ello, los militares debían conocer perfectamente la ideología de los grupos guerrilleros, la ideología de la izquierda revolucionaria, de tal manera que pudieran encontrar los discursos, las armas de propaganda, incluso las acciones militares capaces de contrarrestar toda esa ideología revolucionaria de izquierda. Es curioso que mientras en Portugal estaba prohibidísima la posesión de cualquier libro, folleto o material de propaganda revolucionaria o simplemente de ideología izquierdista, en los cuarteles de su ejército, en el continente, en las colonias, había amplias bibliotecas de esos mismos libros, de esos mismos materiales ideológicos que no dejaban de ocasionar efecto en la formación, en la mentalidad de los oficiales que debían utilizarlos. Un caso muy claro es el del coordinador del golpe de Estado del 25 de abril y futuro líder del ala más izquierdista del movimiento de las Fuerzas Armadas, Otelo Saraiva de Carvalho, que había tenido en Guinea como responsabilidad la lucha psicológica y la propaganda del ejército contra las guerrillas revolucionarias de izquierdas. Pero lo que tuvo unos efectos más importantes sobre los militares es el hecho de que la guerra se estaba perdiendo. En 1973, las guerrillas de Frelimo en Mozambique ya controlan el 20% del territorio. Las guerrillas de los diversos grupos nacionalistas africanos, sobre todo del Movimiento Popular de la Liberación en Angola, ya controlan el 50%, la mitad del territorio, como se puede ver en estos mapas. Pero es que en Guinea-Bissau el Partido para la Independencia de Guinea y Cabo Verde controla ya el 90% del territorio. Las fuerzas portuguesas solo están presentes en una parte de la costa y de las islas de Guinea y una porción muy pequeña del interior, que solo pueden comunicarse entre sí por aire. Y las perspectivas están empeorando, porque las guerrillas de Guinea-Bissau han recibido en 1973 los primeros misiles antiaéreos del este, y además en 1974 les van a llegar a principios de año las primeras avionetas. Si tú controlas unas pocas ciudades que encima solo puedes comunicar mediante la aviación, y esta aviación va a poder ser fácilmente derribada, los helicópteros, los aviones ligeros del ejército portugués, las perspectivas de futuro son desastrosas, porque además ya se llevan más de 10 años de guerra. No es que esto sea una situación que se puede revertir, es que se ha ido degradando constantemente y vamos a peor.
Además, la guerra colonial estaba alterando profundamente la capa dirigente del ejército portugués. Porque hasta los años 50 el ejército portugués, como el ejército español, tiene dentro de sí toda una serie de linajes familiares donde abuelos, hijos, nietos y hasta bisnietos se suceden en el acceso a la Academia General Militar para ser oficiales, para ser jefes, para alcanzar el generalato, y constituyen un pilar conservador, fiel al régimen, etc. Pero a finales de los años 50, antes incluso del estallido de las guerras coloniales, pero cuando ya esto se ve venir, estas transformaciones se ven venir, muchos hijos de jefes y oficiales del ejército consideran que, bueno, que hay otras profesiones universitarias más tranquilas, con un futuro más previsible y que ya no tienen la ambición sistemática de reemplazar a sus antecesores en las filas castrenses. Por eso es por lo que el gobierno de Salazar debe tomar una medida que puede parecer muy pequeña, pero que cambió muchas cosas. A finales del año 59-60, el Estado portugués decide hacerse cargo del coste de los uniformes de aquellos que pretendan acceder como cadetes a la Academia General Militar. Es que estos uniformes, no hacía falta uno solo, sino varios, incluso de gala, estos uniformes para una familia modesta de la burguesía portuguesa, para una familia de propietarios modestos del campo, suponía un coste muy elevado. Pero ahora se producirá el acceso desde estos rangos sociales a las filas de oficiales del ejército. Y cuando estallen de verdad las guerras, y cuando estas guerras vayan a peor, la falta de jefes y oficiales se hará muy acusada. Llega un momento, al cabo de 10 años de guerra, que ya ni siquiera recurriendo a nuevos estratos sociales se cubren las plazas ofertadas por las academias. El régimen debe recurrir entonces a algo que también se hizo en España, la formación de milicias universitarias donde jóvenes con estudios superiores puedan realizar cursos breves de táctica, de formación militar, y ejercer como oficiales de complemento, como ejercer como alféreces, como tenientes, para cubrir los huecos que dejan las promociones no formadas en las academias. Pero es que al cabo de 10 años de guerra, la situación se ha vuelto realmente desesperada. Más de 100.000 jóvenes se han constituido en prófugos del servicio militar. Muchos de ellos están entre los portugueses que han marchado al extranjero. Pero es que además son poquísimos los miembros de estas milicias universitarias que aceptan quedarse en el ejército, prolongar su servicio militar obligatorio de 3 años y sobre todo ir a luchar a África, a las colonias. Así que el ejército portugués se ve obligado a ofrecer una alternativa con muchos problemas. Aquellos que se reenganchen, aquellos que acepten seguir unos cursos breves también, superiores de formación militar, podrán quedarse definitivamente en el ejército e integrarse plenamente en los escalafones de oficiales en directa competencia con aquellos que durante 5 años habían estudiado en la Academia Militar y que habían servido por periodos mínimos de 6 años y a veces de 12 y hasta de 18 en las colonias. Claro, esto inmediatamente desató el rencor y las protestas de los oficiales de carrera. En Guinea-Bissau estos oficiales se reúnen y deciden enviar una carta de protesta al ministerio mediante un mensajero, mediante un jefe, un mayor, comandante, que viaje hasta Lisboa y la presente al ministro. Casualmente este oficial, este comandante, se llama Otelo Saraiva de Carvalho, a quien ya hemos mencionado y que será el principal responsable del gobierno. A estas alturas Salazar ya ha muerto. El final de la vida política de Salazar tuvo características bastante surrealistas, incluso grotescas. Accedió al poder a finales de los años 20 y justo cuando se cumplían 40 años de su gobierno dictatorial, está pasando las vacaciones en las proximidades de Lisboa,
sufre un ictus del que aparentemente se recupera bien. Durante 15 días no acepta que se le preste atención médica suficiente y necesaria. Su cuerpo padece otro ataque de parálisis y a esas alturas ya está claro que no se recuperará. Salazar ya hemos dicho que era de ideas ultracatólicas y no se había casado nunca, pero eso sí, no le había hecho ascos a mantener una larga relación de concubinato con su mayordoma, con doña María. Cuando el presidente de la República, sucesor del general Carmona, un almirante, Américo Tomás, vio que Salazar no podría volver a ejercer las tareas de presidente del Consejo, que había sido siempre su cargo institucional, que no podría seguir dirigiendo el gobierno, decidió traspasar esta responsabilidad al que todos consideraban el delfín progre de Salazar, a Marcelo Caetano. Para que nos hagamos una idea, Marcelo Caetano jugó en el régimen el papel que durante el franquismo jugó Manuel Fraga, ese ministro del régimen, de la dictadura, pero que es un poco un verso suelto, que tiene ideas un poco extravagantes dentro del régimen, que presume de aperturista. Muchos creyeron que Marcelo Caetano, efectivamente, si reemplazaba a Salazar, mantendría una nueva filosofía, una nueva línea de actuación. Los defraudó a todos. Marcelo Caetano cambió el nombre del Partido Único, cambió el nombre del Ministerio del Interior, cambió el nombre de la Policía Política, pero no hizo más que eso, cambiar el nombre. Y no cambió en absoluto la política colonial, que era lo que todo el mundo esperaba. No se abrió a una transformación del imperio colonial portugués. Heredó completamente las ideas de Salazar y se limitó a proclamar que las colonias portuguesas pasaban a ser provincias ultramarinas, parte integrante del territorio portugués, en casi igualdad de condiciones administrativas que el Portugal continental, pero ciertamente no lo eran, porque estaban todas sometidas a la ley militar debido a la lucha contra la insurgencia. Es contra Marcelo Caetano contra quien van dirigidas las protestas de estos jefes y oficiales que incluso en sus carreras militares se están viendo postergados. No solo se reúnen en Guinea-Bissau, sino que rápidamente convocan una reunión en el Portugal continental, en Évora, y en esta reunión llegan por una vía muy directa hacia la conclusión de que la situación militar y la situación de la guerra colonial no cambiará mientras perdure el régimen. Que al régimen dictatorial salazarista solo se le puede derribar por la violencia, porque la policía política impide cualquier movimiento social de envergadura. Y que los únicos con capacidad militar para acabar con el régimen son esos jefes y oficiales que han combatido en África y que ahora se están reuniendo aparentemente por causas profesionales. Los que van a ser futuros líderes del movimiento de las Fuerzas Armadas plantean al resto de sus compañeros que hay que decidir. Y la verdad es que entre las cosas que se discutieron en aquellas reuniones, ninguna fue el mantenimiento del régimen. Todas pasaron por cómo derribarlo de esta manera o de la otra, dándole un mínimo margen o organizándose inmediatamente. En este contexto va a saltar a la palestra un personaje que adquirirá una importancia enorme durante los meses siguientes. Antonio de Spínola. Antonio de Spínola, general del ejército, era un ultraderechista de convicciones profundas. Había sido voluntario en las filas de los viriatos que salieron de Portugal para combatir con Franco, con el ejército sublevado en la Guerra Civil Española. Se había jugado la vida por las ideas conservadoras de los militares españoles. Además, luego había ejercido como periodista agregado militar en las filas de la Wehrmacht en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Casi nada. Después había destacado como un oficial y un jefe del arma de caballería de las fuerzas de blindados.
había combatido en la guerra colonial y había terminado con la destacada responsabilidad de gobernador del territorio de Guinea-Bissau, donde la guerra adquiría proporciones más alarmantes. En 1973 abandona este cargo a principios de año y en Lisboa escribe con rapidez un libro, del cual yo tengo aquí la primera edición que se hizo en castellano, Portugal y el futuro. El título es totalmente esclarecedor de sus intenciones. Quiere plasmar qué piensa el general forjado en un régimen, pero al mismo tiempo testigo de su esclerotización y de la derrota en el campo de batalla en Guinea frente a la insurgencia africana, qué piensa sobre las posibles soluciones a los problemas de Portugal. Lo que dice Spínola en este libro lo podría haber escrito perfectamente un político democristiano de cualquier estado occidental en aquella época. Porque, digamos, la detección, el análisis de los problemas portugueses es bastante sensato y ahí podrían haber coincidido muchas personas de derecha, de centro o hasta incluso de izquierda moderada. Otra cosa es las soluciones, porque para Spínola el fin de la guerra colonial, el fin, sobre todo, del enorme gasto que esto supone para el Estado portugués, que se estaba dejando el 50% del presupuesto nacional en esta guerra. Un Portugal que necesita modernizar su industria, que necesita inversiones enormes en infraestructuras, que necesita mejorar su educación y su sanidad, que necesita muchísimas cosas. Se está desangrando en una guerra sin perspectivas de victoria. Bueno, pues la solución para Spínola es la negociación con las fuerzas independentistas para configurar una especie de comunidad lusa de la madre patria y de sus antiguas colonias, donde respetando los caminos políticos separados, pero se puedan seguir conservando lazos comunes, etcétera, etcétera. Bueno, esto quizá a principios de los 60 podía haber sido viable. Es muy dudoso que fuera una perspectiva realista después de 10 años de una guerra muy dura, muy tremenda, que además exigía un largo periodo de negociaciones, que exigía que se mantuviera la presencia de las fuerzas militares portuguesas en estos territorios, con el coste consiguiente. Yo la verdad es que no creo que sea en absoluto un libro que aporte soluciones a lo que en aquel momento eran los problemas de Portugal. Lo más significativo de la obra, eso sí, es que aquí no se hace ninguna referencia, ni la más mínima, a que en ese futuro de Portugal estén presentes el gobierno de Marcelo Caetano, el régimen salazarista o siquiera las ideas, los presupuestos básicos de esa dictadura de 40 años. No hay nada, ni una sola referencia. Spínola ignora completamente todo el aparato político que está gobernando Portugal y que se supone que lo controla todo en el país. No los tiene presentes para nada. Y eso, en alguien como él, que había sido uno de los pilares militares del salazarismo, es muy significativo. Del grado de esclerotización y también de putrefacción a que había llegado la ideología del régimen. El grado de desencanto, incluso de personas con altas responsabilidades en ese sistema. El libro de Spínola pudo ser publicado porque en ese momento estaba de jefe de Estado Mayor el general Costa Gómez, que había sido un estrecho colaborador de Spínola en las colonias, que sintonizaba mucho con él, que era consciente también de la realidad militar del país, que autorizó la publicación, y cuando llegó al despacho del ministro de Defensa, que era quien tenía que dar el definitivo visto bueno, este no se atrevió a enfrentarse a dos personajes de rango tan alto y de tanto prestigio militar como Spínola y Costa Gómez. Dijo, bueno, pues si el jefe del Estado Mayor considera que se puede publicar, yo lo autorizo. Cuando lo leyó Marcelo Caetano, el presidente del gobierno, inmediatamente lo prohibió. Y luego, en el exilio más adelante, dijo que
una vez concluida la lectura del libro, él mismo pensó: todo ha terminado. Si Spínola se puede permitir ignorarnos de esta manera en sus planes para un futuro en sus propuestas para un futuro Portugal, es que no pintamos nada. Y era verdad, porque no se trataba solo de Spínola, no se trataba solo de los jefes del ejército, sino que incluso entre la oligarquía portuguesa, incluso fuera de Portugal, entre las potencias occidentales, mucha gente pensaba que el ciclo del salazarismo había concluido y que el gobierno de Marcelo Caetano ya no tenía nada que aportar. No era solo la oposición la que pensaba esto. Y aquí debemos hacer una referencia a cuál era la postura de los Estados Unidos en este momento. Evidentemente, deseaban seguir protegiendo la África blanca en el sur de África. Evidentemente, habían sido durante muchísimos años aliados del salazarismo portugués. Pero en ese momento se estaba revisando todas las estrategias de contención de las fuerzas que podían amenazar los intereses occidentales en el mundo. Mientras que por un lado en América Latina se desarrollaba el Plan Cóndor de aplastamiento de la izquierda socialista o revolucionaria en Chile, en Argentina, en Uruguay. En cambio, en el Mediterráneo vamos a ver cómo se autoriza, se permite el final de regímenes dictatoriales que hasta entonces habían cumplido esa misión en la Europa mediterránea: evitar el desarrollo, el triunfo de las fuerzas de izquierda. El golpe de Estado del 25 de abril del 74 en Portugal. El final del gobierno del sistema franquista en España en el 77. La conclusión también de la dictadura de los coroneles en Grecia. Es que en el Mediterráneo en los años 70 se estaba empezando a cuajar una situación potencialmente explosiva. Una población joven, una población que anhelaba alcanzar los estándares de vida del resto de la Europa occidental más desarrollada, pero que en cambio se veía inmersa en una profunda crisis económica derivada de la crisis del petróleo, de la guerra del Yom Kippur, pero también del cambio tecnológico de la tercera revolución industrial de los años 60 y 70. En ese momento, las dictaduras que hasta entonces habían contenido, ya lo hemos dicho, el desarrollo de la izquierda en el Mediterráneo, podían convertirse al revés, en el detonante de unas exigencias de la población que chocaba con el sistema político y que podía sentir la tentación revolucionaria. De esto son muy conscientes en las cancillerías europeas en el seno de la OTAN. Así que se va a dar un cierto visto bueno a una apertura de transiciones hacia la democracia, difíciles de controlar, con sus problemas, pero que mientras toda la gente está focalizada en este cambio político, den tiempo, den margen para obtener una nueva legitimidad mediante el voto y sobre todo para realizar las transformaciones industriales, económicas necesarias para pasar a una situación nueva. Yo, como mínimo, veo la cosa así, de esa dinámica en el Mediterráneo de los 70. Es muy significativo que el libro de Spínola aparezca a principios de marzo y que ofrezca a estos grupos dirigentes del propio Portugal, de fuera, una vía de transición hacia la democracia. A finales de ese mismo mes, Antonio Champalinau, el cabeza de familia de uno de los linajes financieros e industriales más poderosos, probablemente el linaje más poderoso de Portugal, que hasta entonces había sido un estrecho aliado del salazarismo, un propietario de bancos, de industrias, como hemos dicho, de medios de comunicación, de prensa, etc. Cuando reúne la Junta de Accionistas de su holding, ese mes de marzo, hace una intervención diciendo que considera que una solución a los problemas de Portugal son las propuestas del general Spínola y que él está de acuerdo.
Por tanto, está ignorando el gobierno al que hasta entonces ha estado estrechamente unido. Pero es que a primeros del mes de abril se reúne en una pequeña localidad francesa el Club Bilderberg, uno de cuyos socios es el secretario general de la OTAN, Joseph Luns, y allí se habla públicamente de que Spínola puede ser un camino para poner fin a los problemas de Portugal. Y se manifiesta un acuerdo con esas ideas. Creo que la situación está bastante clara. Eso no quiere decir que los jefes y oficiales de lo que será el futuro movimiento de las Fuerzas Armadas que están preparando el golpe actúen como marionetas de fuerzas poderosas o incluso exteriores. No hay ninguna prueba de ello. Son un grupo de profesionales que ha decidido actuar y que se organizan, pero que también ven, como Antonio Champalinao, como el Club Bilderberg, ven que Spínola puede ser un buen activo para lo que pretenden hacer. Se ponen en contacto con el general, que en ningún momento se va a ofrecer para liderar la conspiración ni el golpe, pero que deja entrever claramente que si este triunfa, él puede tener una participación muy activa en el futuro gobierno provisional. Porque estos capitanes y comandantes necesitan un general, necesitan alguien de peso relevante, conocido dentro y fuera de Portugal, para que ese gobierno parezca un gobierno serio, no simplemente un grupito de oficiales que han llegado casualmente al poder. En esa tesitura, contando con la participación de Spínola en la salida del golpe, Otelo Saraiva de Carvalho, como coordinador, se pone en contacto con la mayoría de guarniciones del país, obtiene el apoyo, el sostén de casi todas ellas, y estos futuros líderes estos líderes del futuro movimiento de las Fuerzas Armadas, que todavía no existe, los organizadores del golpe tienen muy claro que el objetivo principal será el control de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, que evidentemente hay que asegurarse la neutralización de las unidades que no se sumen al golpe, pero también está claro que alguien tiene que hacer de punta de lanza, alguien tiene que ir contra los centros de poder para evitar que actúen, alguien tiene que detener a los ministros, incluso al propio Marcelo Caetano. Y esa tarea, esta última tarea, se la va a encomendar a la Escuela Práctica de Caballería de Santarém. ¿Por qué? Porque dispone de blindados. Porque el acceso desde Santarém hasta la capital es muy sencillo. Siempre se ha considerado que Santarém es la llave militar de la capital. Y porque allí, aunque no se ha conseguido que el jefe de la escuela, un teniente coronel, se una a los conspiradores, pero sí que se cuenta con un comandante y con varios capitanes dispuestos a ejercer ese papel de punta de lanza. Aquí va a tener un protagonismo muy destacado un joven capitán, Fernando Salgueiro Maia, un líder nato que cuenta con el respeto de sus hombres, que ha tenido una participación activa, prolongada en la guerra en Mozambique y que está dispuesto a acabar con el gobierno. Y que sabrá hacerlo. Y sabrá hacerlo muy bien y va a ser el protagonista de las mejores anécdotas y las mejores escenas de lo que fue el golpe aquella noche del 24 y todo el día del 25. Todos sabemos que la señal para iniciar la acción militar consistía en la emisión por radio de dos canciones. La primera, E depois dos adeus, que era la canción que se había presentado aquel año en el Festival de Eurovisión, según la cual pues todos aquellos que aquel día no estaban de servicio debían acudir rápidamente a sus unidades para participar en la acción militar. Las unidades debían ser puestas en alerta y cuando sonara por la radio el Grándola Vilamorena del cantautor claramente opositor al régimen José Afonso,
entonces sí, entonces era el momento de salir a la calle, desde los cuarteles. Esto ya dio pie a una anécdota deliciosa, y es que Otelo Saraiva de Carballo había encargado a un periodista simpatizante de la izquierda que se integrara en la acción y que en un programa nocturno en Radio Clube Portugués emitiera el Grándola. Él había pasado esa misma noche por el almacén de discos de la emisora y había comprobado que el disco estaba. Marchó a cenar, etcétera, y cuando volvió y fue a por el disco de José Alfonso, se dio cuenta de que había desaparecido. Grándola no estaba. Bueno, en aquel momento os podéis imaginar el estado de pánico en que entró. Todo esto va a fracasar por mi culpa. O sea, yo lo había mirado, esto estaba aquí. Ahora, ¿de dónde saco yo este disco? En aquella época en que no había internet ni fuentes alternativas. ¿Qué hago yo? Bueno, cuando ya estaba bañado en sudor y pensando que la cosa no tenía remedio, momentos antes de la hora en que tocaba hacer la emisión, a las 4 de la madrugada, ve al técnico de sonido del programa que coge el disco de Grándola, pone la carátula contra el vidrio y le hace seña con el dedo de decir: es ahora cuando debo hacer entrar la música. Resulta que era un miembro del Partido Comunista que también estaba en la conspiración, pero nadie les había comunicado que ambos estaban de acuerdo en emitir la señal. Suena Depois dos adeus y Salgueiro Maia y sus compañeros levantan a toque de alerta a los soldados y aspirantes a suboficiales de la Escuela Práctica de Caballería, y el discurso de Salgueiro Maia me parece muy revelador, ¿no? del pensamiento y de lo que aspiraban aquellos soldados. Él dijo una cosa muy simple, enormemente simple. En el mundo hay muchas clases de estados. Hay los estados capitalistas, hay los estados socialistas, y también hay el estado de cosas a que aquí hemos llegado. Nosotros vamos a salir ahora a la calle para poner fin al estado de cosas a que hemos llegado. Quien quiera puede unirse a nosotros. Los que no serán desarmados, permanecerán bajo custodia, pero no tomaremos ninguna represalia. Pueden quedarse en el cuartel. Quien quiera salir a realizar esta acción, que dé un paso adelante. Y toda la guarnición dé un paso adelante. Esto es muy significativo. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos soldados, que todos aquellos aspirantes a suboficiales eran antifascistas, que todos eran de izquierdas, que todos tenían una conciencia democrática. Probablemente no. Lo que a mí me hace ver muy claramente es que ninguno quería ir a morir a África. Ninguno quería continuar aquella guerra colonial absurda que estaba arruinando el país y que les podía costar la vida. Así que la columna de blindados se pone, cuando suena el Grándola, la columna de blindados se pone en marcha hacia Lisboa, y bueno, aquí pasó de todo, desde intentar neutralizar o que se uniera otra de las guarniciones vecinas, y cuando los soldados de guardia se niegan a abrir la puerta, Salgueiro da orden de volar la puerta, ¿no? de permitir que las tropas entren en el acuartelamiento a pesar de la resistencia de quienes estaban de guardia. Y entonces uno de sus soldados le dice: no se preocupe, mi capitán, déjeme que yo salte la valla y hable con ellos. Y efectivamente saltó la valla, habló con ellos y las puertas se abrieron. Hasta la famosa anécdota de que cuando los blindados entraban en las afueras de Lisboa, el vehículo que iba en cabeza de la columna se detiene ante un semáforo. Salgueiro Maia con el jeep se acerca y dice: ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué te has detenido? si estamos en una acción de urgencia. Y dice: es que el semáforo está en rojo, mi capitán. ¿Qué te importa el semáforo? Pasa. Dice: mi capitán, que podemos causar un accidente. Unos soldados que piensan así mientras están dando un golpe de estado. Cuando las fuerzas de Salgueiro Maia llegan al Terreiro do Paso, la gran puerta de Lisboa al mar, al estuario del Tajo, donde está la sede del Ministerio de Defensa y de numerosos ministerios,
pues se instalan allí, y aquí empiezan a pasar cosas también muy significativas de cuál era el estado de ánimo del ejército. Las primeras unidades de reconocimiento que por orden del ministerio llegan para saber qué son esas fuerzas, qué intenciones tienen, rápidamente se unen a los golpistas, se unen a Salgueiro, se ponen bajo sus órdenes. Después, cuando llegan los primeros tanques, si no recuerdo mal, del tercer regimiento de blindados, que vienen ya para enfrentarse a lo que se ve claramente que es una acción contraria al gobierno, el coronel que manda la fuerza supuestamente represora decide no combatir, no se une al golpe, pero dice que no tiene, bueno, que no ve cómo oponerse a él sin organizar una masacre y no quiere. Y sobre todo, al final llegan a las inmediaciones de la plaza 5 tanques Patton comandados por el general de brigada Junqueiro Reis, un ultraderechista convencido, defensor del régimen. Y después de varias escenas que no podemos detallar, exige la presencia de Salgueiro Maia, del jefe de la fuerza que ocupa el terreiro, que está cercando los ministerios. Salgueiro Maia acude a negociar, aparentemente desarmado, en realidad llevaba 2 granadas en la mano por si acaso, pero bueno, frente a los tanques poco podían haber hecho esas granadas. Y entonces el general Reis da orden de disparar sobre Salgueiro Maia. El alférez que manda el primer tanque se niega, sale del tanque, se entrega a la policía militar, pero dice que él no dispara. Y entonces el general le da orden al cabo artillero de la unidad, y el cabo tiene una frase maravillosa: Eu so faso que dis o meu alférez. Cuando un cabo se niega a cumplir una orden tajante a punta de pistola de un general de brigada, es que realmente, como decía Marcelo Caetano, todo ha terminado. El estado de delicuescencia, el estado de esclerotización, la falta de fe en el gobierno es tan grande que nadie está dispuesto a matar a un compatriota por Marcelo Caetano, por alguien que ya no ofrece perspectiva alguna a Portugal. Ni un coronel, ni un alférez, ni un cabo. Aquello hizo que Salgueiro Maia se ganara los galones de héroe, obligó a los ministros ocultos en los edificios a huir bastante vergonzosamente en un autobús a reunirse con Marcelo Caetano en el cuartel de la Guardia Nacional Republicana, la única unidad semipolicial, bueno, una especie como de guardia civil portuguesa. La Guardia Nacional Republicana tenía su cuartel en el Largo do Carmo, al lado del centro de Lisboa, y es allí donde se encuentran el presidente del Consejo, Marcelo Caetano, y los ministros buscando la protección de estas unidades fieles. Y ahí es donde suceden cosas que yo creo que proporcionaron a estos militares golpistas un horizonte que ni siquiera podían esperar. No es solo un grupo de blindados, o no es solo un grupo de militares el que se presenta ante el cuartel en el Largo do Carmo. Es el pueblo de Lisboa. Son multitud de jóvenes, incluso de niños, que jalean, que abrazan, que rodean a los militares hasta el punto de que no, por megáfono repetían constantemente: por favor, déjennos actuar porque no podemos movernos. Es una auténtica oleada de entusiasmo, bueno, pues como mínimo una parte de la población de Lisboa la que se lanza a dar apoyo al golpe de estado de los militares. No viene al caso, Salgueiro Maia negocia, enviados del general Espínola hablan con Marcelo Caetano, y finalmente se produce la rendición del presidente del Consejo. Y aquí es donde el golpe de estado conoce su mes más popular. En los últimos días de abril, el mes de mayo, hay una especie de comunión colectiva,
vuelven los exiliados, vuelve el secretario general del Partido Socialista, Mario Soares, vuelve el secretario general del Partido Comunista, Álvaro Cuñal, que había estado muchos años preso y se había podido evadir del penal de Peniche, vuelven cantidad de líderes políticos, de intelectuales, de gentes que estaban emigradas o en el exilio directamente, y la población portuguesa protagoniza pues un 1 de mayo y unas semanas de auténtico entusiasmo por la democracia. Porque, una vez depuestos el presidente Américo Tomás, Marcelo Caetano y todos sus ministros, hay que formar un gobierno provisional. El nuevo presidente de la República efectivamente será el general Spínola, a quien Marcelo Caetano ha traspasado, según él, la legitimidad. De hecho, es una legitimidad nueva, es una legitimidad popular. Spínola es el presidente. El presidente del Consejo a partir de ahora será Antonio de Palma Carlos, un conocido empresario de confianza de Spínola, y formarán parte del gobierno representantes de todos los partidos políticos. Pero rápidamente la situación se deteriora una vez más por culpa de la situación en África, por culpa del imperio colonial. Los oficiales de las Fuerzas Armadas tienen muy claro que es imposible, absolutamente imposible, hacer que los soldados sigan luchando para mantener la presencia del gobierno portugués en todo ese largo periodo de negociación que quiere Spínola. Acertada o equivocadamente, ellos creen que hay que conceder la independencia lo más rápido posible, poner fin a la guerra inmediatamente, hacer un armisticio, que salvo que sean atacadas las fuerzas portuguesas ya no emprenderán ninguna acción militar, y que el traspaso de poderes tiene que ser breve, y que hay que repatriar todas esas tropas, que hay que poner fin a la sangría económica, y que no hay margen, no hay voluntad de lucha en el ejército portugués para todo ese largo periodo de negociación que exige Spínola. Además, en ese momento de alegalidad que se ha generado después de 40 años de dictadura durísima, la gente quiere hacer muchas cosas y cree que puede hacerlas directamente, tal como los militares han tomado el poder. Los campesinos ocupan tierras, la gente necesita viviendas, porque hemos dicho que era un grave problema en Portugal, se ocupan las sedes de los sindicatos, del partido oficial, aparecen nuevas formaciones políticas, sindicales, hay toda una serie de acciones de masas o incluso particulares en las cuales el ejército parece ser los únicos que en ese momento detentan una cierta autoridad, porque tienen legitimación popular, porque tienen las armas y porque además han sido los conductores políticos del 25 de abril. Se dan situaciones a veces que revelan, ¿no?, un clima totalmente nuevo en el país. Aquel fue el verano de la ilusión en Portugal. Y también el verano del protagonismo de los militares. ¿Por qué? Porque todo el mundo les llamaba para resolver problemas. Ya lo hemos dicho. Si se necesitaba arreglar algo en una comunidad, si se necesitaba construir una pista forestal, si se necesitaba organizar las escuelas, si se necesitaba hacer cualquier cosa, se buscaba un militar que diera su visto bueno, como si aquello significara legalizar la acción y sobre todo que pusiera un poco de orden en las propuestas. Jóvenes tenientes, jóvenes capitanes, incluso comandantes del ejército se convierten a la vez en alcaldes, en jueces de paz informales, sin cargo, pero en los que todo el mundo confía. Se daban situaciones incluso divertidas, como por ejemplo que aquel verano profesores y estudiantes de la Universidad de Coimbra decidieron ir a dar clases de educación democrática a los muchísimos pueblos y aldeas de la Portugal rural, donde estaban convencidos de que no existía un conocimiento propio del que debe tener un ciudadano para ejercer sus derechos cívicos, sus derechos democráticos. Que aquel Portugal, con una tasa inmensa de analfabetismo y de gente con muy poquitos estudios, pues necesitaba ser educado. Cuando aquellos estudiantes llegaban a las aldeas, a los pueblos,
donde nunca había habido una autoridad importante del Estado, pero sí que había un cura, eso sí, que muchas veces había avisado, cuidado esta gente que viene revolucionaria. Pues cuando aquellos estudiantes llegan y empiezan a hablar a esas gentes campesinas con conceptos marxistas sobre lucha de clases y sobre el Estado de Derecho y sobre la división de poderes, no entienden nada, absolutamente nada, y sobre todo no se fían de ellos. Los estudiantes son políticos, son gente de otro universo, de otro mundo y con intereses políticos. Total, que aquellas misiones pedagógicas, como en la República Española, dirigidas al campo, los mismos profesores de la universidad solicitan al ejército que las hagan soldados, que son muchos más, que pueden llegar a muchos más sitios y que a lo mejor tienen más confianza de la gente, y en eso acertaron. Porque aquellos soldados, aquellos sargentos, aquellos, alguna vez algún teniente, algún alférez, pero muchas veces suboficiales y soldados de base, soldados rasos del ejército portugués, que fueron enviados a educar democráticamente al pueblo, llegaron a decir barbaridades, porque ellos tampoco es que fueran intelectuales ni emplearan con precisión los argumentos. Pero cuando llegaban, hablaban a la gente en términos que la gente podía entender, porque ellos eran hijos de campesinos, porque ellos habían sido campesinos incluso antes de ser militares. Y sobre todo, para la gente de los pueblos, el cura, el soldado, no era un político, no venía a engañarles, venía a decirles la verdad. Era una autoridad en la que se podía confiar. Y se confiaba, ya digo, para todo, absolutamente para todo. Claro, así se puede entender que en las mentes de esto que se ha creado ahora como un grupo dirigente dentro del propio ejército, que es el movimiento de las Fuerzas Armadas, un grupo de dirigentes políticos del propio ejército, aparezca la idea de que en ese Portugal tan necesitado no solo es necesario dar un golpe de Estado, no solo ha sido necesario restablecer la democracia. A partir de ahora también es necesario acompañar al país, cumplir la voluntad del pueblo que nos lo está pidiendo, de que nosotros también seamos, una vez más, la punta de lanza, el grupo dirigente para una verdadera transformación, para un desarrollo del país. Y además, ya digo, Vasco González, Costa Gómez, Melo Antunes, Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carballo, todos ellos han leído mucho. Algunos, incluso Rosa Coutinho, son poetas, son escritores de ensayos, de novelas, son gente que ha pensado mucho en el país, que lleva tiempo educándose, formándose, no solo como militares, sino también como ciudadanos, y que creen que pueden encabezar esto. En ese contexto, en el que todavía no se sabe el peso de cada fuerza política, en la que todas están participando en el gobierno provisional, pero que tiene un claro protagonismo de los socialistas, de los comunistas, que han protagonizado la oposición a la dictadura y que ahora están cobrando los réditos de esa popularidad como contrarios al salazarismo. Se está intentando dar respuesta a unas necesidades que se habían acumulado durante mucho tiempo. Sobre todo los comunistas y las fuerzas sindicales son los que expresan y los que intentan liderar el malestar, pues, de los jornaleros del Alentejo, de los obreros industriales de Lisboa. La situación económica es muy mala, es muy negativa, se está en plena crisis. La inestabilidad política evidentemente no va a animar las inversiones, ni mucho menos, ni la puesta en pie de la industria. Además hay que tener en cuenta, debido a esta crisis del 73 se ha disparado la inflación. Una clase trabajadora ya que históricamente venía de graves dificultades económicas, ha perdido el poder adquisitivo. Los precios se han triplicado en los 6 meses anteriores al golpe de Estado. Eso también ha comportado la impopularidad del gobierno de Marcelo Caetano. Pero es que
Además, durante la dictadura de Salazar, los salarios solo se podían revisar cada 4 años, oficialmente. Y el salario mínimo cada 2. Pero claro, en esta coyuntura de inflación desatada, ese salario mínimo revisado cada 2 años se había evaporado. Ya digo, los precios de muchos alimentos básicos se habían triplicado en 6 meses. Es curioso que la dictadura salazarista que se había iniciado para controlar la inflación y ordenar el presupuesto fiscal acabará en un momento de práctico derrumbe de las finanzas públicas debido a la guerra y a la crisis económica, y al mismo tiempo de inflación desaforada. Aquel verano, ya sin la dictadura, es necesario incrementar los salarios, es necesario dar respuesta a las quejas de la gente, a las necesidades más básicas. Eso todavía contribuye a alimentar más la inflación, en última instancia. Y ahí, pues, partidos como el comunista tienen muchísimo protagonismo. Ante la pérdida de control de las colonias, ante la negativa de muchos jefes del ejército, porque ahora los miembros de las Fuerzas Armadas van a sustituir a toda la cúpula de coroneles y generales partidarios de la dictadura, a los que se envía a la reserva, se les aparta del mando activo de las tropas, y claro, todos estos militares jóvenes van a ascender, van a subir a la dirección del ejército. En ese contexto, con un general Spínola que se da cuenta de que no controla el movimiento de las Fuerzas Armadas y que no controla ya el gobierno, Spínola intenta diversas maniobras para mantenerse en el poder. La verdad es que en la dimisión que hemos mencionado antes de Da Palma Carlos ha tenido mucho que ver el propio general cuando intentó una maniobra política claramente ilegítima, que fue hacer que el primer ministro, que Da Palma Carlos, convocara unas elecciones presidenciales antes incluso de que se hubiera elaborado la nueva Constitución de Portugal. El intento era que el voto popular le legitimara como presidente y poder dictar condiciones al resto de los militares y a los partidos políticos. Todo el gobierno provisional estalló, protestó contra ese intento personalista de dirigir la transición a la democracia. Da Palma Carlos, por las razones que hemos dicho antes y por la imposibilidad de cumplir este deseo de Spínola, pues presentó la dimisión y se formó el gobierno de Vasco Gonçalves. Y Spínola, viendo que ya no controla la acción del gobierno, intenta una movilización popular convocando una gran manifestación en Lisboa, manifestación a la que se suman todas las fuerzas abiertas y ocultas que están en contra de la línea política de izquierdas que se está implantando en el gobierno portugués y por la que se está decantando el movimiento de las Fuerzas Armadas. En ese momento, ese proyecto de gran manifestación con gentes venidas de todo el país es bloqueado por los sindicatos que cortan las vías de acceso a Lisboa. Unidades militares del movimiento de las Fuerzas Armadas les prestan su apoyo, detienen coches, localizan, y eso es cierto, armas ocultas que pensaban presentarse. Se denuncia un intento de golpe de Estado presidencial y el propio Spínola debe dimitir. Ahí se crea una nueva situación política en la que se nombra presidente al general Costa Gomes, que ya hemos dicho que había sido un próximo a Spínola, pero que había sido represaliado por el régimen después de la publicación del libro de Portugal e o Futuro y que había visto con simpatía el golpe de Estado. Fue un intento de que Costa Gomes fuera un poco el intermedio entre el movimiento de las Fuerzas Armadas y aquellos militares que no formaban parte de ese movimiento. Durante un año Portugal va a vivir una sucesión de acciones políticas, contracciones, golpes de Estado, contragolpes, que no podemos detallar aquí porque si no, no acabaríamos. Lo que importa es cuál va a ser el desenlace
del golpe del 25 de abril, que es lo que nos interesaba porque es la conmemoración. ¿Cuál es el desenlace de la dinámica política que abrió ese golpe? Y voy a intentar simplificarlo comentando. Primero, el movimiento de las Fuerzas Armadas quiere iniciar un proceso de transición a la democracia y a la transformación del país, liderando esto con partidos políticos, con fuerzas sindicales, con elementos populares que coadyuven esa transformación y ese objetivo de caminar hacia el socialismo, que fue inscrito en la propia Constitución. Ahora bien, hay que tener presente que la legitimidad del movimiento de las Fuerzas Armadas era como mínimo cuestionable para ese papel de liderazgo político. A ellos no los había elegido nadie, eran las Fuerzas Armadas de un país que se habían ganado el aplauso del pueblo, que eran muy populares, pero que, en primer lugar, el grupo, el movimiento de las Fuerzas Armadas nunca llegó ni siquiera a representar a la totalidad de los jefes militares de Portugal. Se calcula que solo unos 800 jefes y oficiales estuvieron integrados, que sí que hubo una extensión hacia los suboficiales, hacia otras clases del ejército, pero eran un grupo reducido. Además era un grupo donde no todo el mundo tenía el mismo proyecto político o no consideraba iguales los medios para conseguirlo. El movimiento de las Fuerzas Armadas se dividió rápidamente en tres grandes líneas. Por un lado estaban los sectores, por decirlo así, más moderados, partidarios de la izquierda, partidarios de la idea de un futuro, más o menos a largo plazo, socialista para Portugal, que formaban parte del movimiento de las Fuerzas Armadas y que incluso se habían integrado en el Consejo de la Revolución, que este MFA creó para cogobernar con los partidos políticos, pero que opinaban que ese proyecto socialista para Portugal solo podía llegar de las manos de los verdaderos representantes del pueblo, que eran los diputados y el gobierno elegido por sufragio popular, y que criticaban los intentos de convertir la democracia con perspectiva socialista en Portugal en un movimiento revolucionario que trajera el socialismo, quieras o no quieras, al país. Esta era la línea, por ejemplo, de Melo Antunes, el líder más destacado de este grupo. Por otro lado, estaba dentro de ese Consejo de la Revolución que se creó, formado por militares, estaba el pequeño grupo de Vasco Gonçalves, de oficiales próximos al Partido Comunista Portugués. Eran muy pocos. En realidad, en el Consejo de la Revolución había 3 oficiales que fueran realmente próximos al Partido Comunista. Uno de ellos era Vasco Gonçalves, que se convirtió en el presidente de 5 gobiernos provisionales. ¿Por qué? Siendo el líder de una facción tan estrecha. Bueno, pues porque en ese momento, dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas y dentro del Consejo de la Revolución, representaba la opción centrista. Y porque tenía el apoyo del partido mejor organizado de la izquierda portuguesa, que era el Partido Comunista. Pero fundamentalmente entre los militares ni era el más moderado ni era el más radical. Los más radicales eran los seguidores de Otelo Saraiva de Carvalho, el que había sido coordinador del golpe, que gozaba de un enorme prestigio, pero que soñaba con hacer la revolución y que esta revolución se consiguiera no siguiendo la estela del Partido Comunista, sino la de aquellas fuerzas autónomas de la izquierda, más popular, o más supuestamente popular, más radical, que encabezaran una revolución donde el propio ejército y los organismos de formación y de propaganda del propio ejército consiguieran arrastrar, primero, a todas las fuerzas militares, a todas las fuerzas militantes de la izquierda, y en definitiva más tarde al pueblo portugués en su conjunto. O sea, un proceso revolucionario de tipo castrista o guevarista
donde a falta de partidos consolidados más allá del Partido Comunista, bueno, pues fuera el propio ejército el que generara la ideología política, la conciencia y la vanguardia capaz de dirigir esa revolución, sin depender de un partido comunista al que se veía, como en tantos sitios en los años 70 pasaba, bueno, pues como un partido pues muy obediente a Moscú, muy aburguesado, muy de cuadros políticos, etcétera, etcétera. No sé si me he explicado muy bien. Otelo Saraiva de Carvalho consiguió un poder importante dentro del ejército cuando, a consecuencia de las tensiones políticas derivadas de la dimisión de Spínola, no solo se creó el Consejo de la Revolución, sino también el llamado Comando Operacional del Continente, que era como una especie de jefatura paralela de las Fuerzas Armadas, porque dirigía las unidades activas, más activas del ejército, y ahí pues se pudieron crear servicios de propaganda, se pudieron crear servicios semicastrenses, semipolíticos, al servicio, o sea, en la línea del proyecto de Otelo, donde ejercía la jefatura del COPCON. En el mes de marzo del 75, Spínola había protagonizado un intento de recuperar el poder y de acabar con el proceso mediante un golpe de Estado en el que algunas unidades bastante engañadas, porque luego los componentes de estas unidades de la guarnición de Caldas da Raña demostrarán que más bien eran partidarios de la línea más izquierdista del movimiento de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, Spínola intenta un golpe de Estado, algunas unidades salen a la calle dirigidas por sus jefes espinolistas, el movimiento rápidamente fracasa, lo cual contribuye a radicalizar, a fortalecer a Otelo y a su línea. Pero la situación política se vuelve bastante insostenible a partir del mes de abril, cuando se celebran por fin, después de un año, las elecciones democráticas, abiertas, pluripartidistas, que se venían prometiendo, y, oh sorpresa, resulta que Portugal, después de 40 años de dictadura y de un año práctico de revolución, demuestra que es un país normal. Gana en primer lugar el Partido Socialista de Mário Soares, con el 28% de los votos. En segundo lugar, el partido de centro-derecha, el Partido Popular Democrático. Y en tercer lugar, el Partido Comunista, que tiene un apoyo considerable, un 13-14% de los votos, no recuerdo bien, pero que queda lejos de las dos formaciones anteriores. Algo bastante parecido a lo que sucedía en Francia o en otros países de Europa. Además, si sumas las fuerzas de la izquierda, izquierda socialista, izquierda comunista, izquierda revolucionaria, te dan un 40 y tantos %. Si sumas las fuerzas de la derecha, del centro derecha y de la derecha más pura, te dan otro 40 y tantos %. Pues como en todas partes. Claro, a partir de aquí, lo que se cuestionaba totalmente era el discurso de que el Consejo de la Revolución, que se ha formado para oponerse a los intentos de Spínola y de la derecha más conservadora para acabar con la transición a la democracia tal como la entendía el movimiento de las Fuerzas Armadas, bueno, pues ese Consejo de la Revolución pretendía seguir teniendo un papel rector, de guía espiritual del proceso de transición democrática, mientras que, en cambio, los partidos ahora se sienten fuertes, ahora tienen el voto popular y sostienen que el gobierno ya solo deben ejercerlo aquellos que tienen los escaños, un gobierno plenamente autónomo de otras instancias políticas. Quien encabeza esta idea es Mário Soares, que tiene unos argumentos muy plausibles y además tiene claramente el apoyo de la OTAN y de la socialdemocracia alemana, que lo que quieren es restaurar una democracia liberal parlamentaria representativa como el resto de estados occidentales e integrada en el bloque antisoviético.
En estas circunstancias, el verano de 1975 fue muy caliente, enormemente caliente, porque sobre todo en el norte de Portugal estallan disturbios donde las fuerzas de derecha, el Partido Socialista, quieren bloquear el poder que ha alcanzado en los medios de comunicación, el poder que ha alcanzado entre el proletariado de Lisboa y sobre todo entre los trabajadores agrícolas del centro y sur de Portugal, del Alentejo, de la Beira, y exigir la instauración de un gobierno plenamente representativo de los grupos que gobiernan el Parlamento. Se bloquean carreteras, se atacan sedes del Partido Comunista, hay enfrentamientos armados, hay amenazas y atentados contra los cuadros de la izquierda comunista o revolucionaria, se bloquea la llegada de alimentos a Lisboa y a las ciudades donde tiene más peso esta izquierda comunista y revolucionaria. La situación política está degenerando y hay un riesgo evidente de guerra civil. Fruto de todas estas tensiones, dimite el último gobierno de Vasco Gonçalves, se forma un nuevo gobierno provisional que teóricamente tiene que ayudar a restablecer la concordia entre las fuerzas democráticas, pero que ya con muy poca influencia del Partido Comunista lo que hace es destituir a Otelo de la dirección del COPCON. En ese momento, algunas unidades militares que están en línea con Otelo, donde tiene más partidarios, hacen un plante para exigir su restitución y la de otros jefes y oficiales del sector más revolucionario del movimiento de las Fuerzas Armadas, y aquí es donde se produce, digamos, la sucesión de acontecimientos finales del proceso. Porque ahora sabemos que la reacción militar que puso fin al plante y que dio el poder al sector, digamos, más moderado o más derechista del movimiento de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Ramallo Eanes, que era el nuevo jefe de Estado Mayor, un hombre del MFA, pero que no estaba parte dentro de esas tendencias socializantes del movimiento. Esta reacción pro-occidental había sido pactada con Álvaro Cunhal, con el Partido Comunista. Hoy día sabemos que esto fue así. No fue solo un golpe de derechas dirigido por la CIA. Evidentemente, la embajada americana está muy bien informada, exactamente igual como el gobierno de Berlín, exactamente igual como la Secretaría General de la OTAN, lo que iba a suceder. Y Ramallo Eanes estaba en sintonía con todos ellos. Pero había habido una negociación interna entre los partidos portugueses. Y la negociación con Cunhal fue muy clara. Álvaro Cunhal era un político de raza que había pasado muchos años en prisión en la dictadura, que sabía perfectamente que la OTAN, que Washington no toleraría una Cuba portuguesa en ese punto tan estratégico de Europa Occidental, y que temía que en ese enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras del norte del país, los sindicatos rurales e industriales del centro y del sur, entre la derecha y la izquierda, ahí se podía producir una situación que llevara a un golpe como el de Chile de septiembre del 73, año y medio antes, 6 meses antes del golpe del 25 de abril, en el que la izquierda había sido exterminada, físicamente exterminada, y que conllevó pues otra larguísima dictadura en Chile. A cambio del compromiso de las fuerzas de derecha, de la OTAN y del propio Partido Socialista, de que los comunistas portugueses tendrían un lugar en esa democracia, de que sus sindicatos, sus organizaciones sociales, sus militantes estarían a salvo de cualquier represión, Cunhal se comprometió a no sacar a la gente a la calle, a no ejercer ningún acto de resistencia para proteger a Otelo y sus partidos de extrema izquierda, que en última instancia eran también competencia política del Partido Comunista.
y ahí terminó la historia. A partir de ahí, Portugal inicia un nuevo rumbo donde, con alternativas primero de izquierda, después de derecha, etcétera, los partidos políticos ejercen una acción plenamente integrada dentro de lo que era el bloque occidental de la Guerra Fría, hasta el fin de la misma. Bueno, no sé si esto os ha ayudado a comprender lo que pasó, os ha dado alguna clave nueva que no conocíais. Yo aquí termino con un saludo a todos aquellos que fueron protagonistas y que se jugaron mucho, y se jugaron la libertad y se jugaron sus carreras profesionales y se jugaron incluso la vida en aquel golpe donde no hubo finalmente más que muy pocos muertos, muy pocos heridos y por culpa de la PIDE, la Policía Política de Salazar, en acontecimientos muy puntuales, y que fue un golpe realmente liberador de una sociedad que había estado oprimida durante mucho tiempo. Pero para que veáis que la vida no es justa, o al menos yo así lo creo, vamos a recordar todavía un minuto al capitán Salgueiro Maia, al hombre que, bueno, pues que le tocó el papel y lo desarrolló muy bien de liberador del pueblo portugués. Salgueiro Maia no quiso hacer como Otelo, como todos los demás que hemos mencionado, que tuvieron un papel dentro del ejército y dentro de la vida política muy relevante durante como mínimo algunos meses. Él se negó a aceptar ningún ascenso, ningún puesto dentro del organigrama militar que no le correspondiera estrictamente por antigüedad. Le ofrecieron, por ejemplo, ser uno de los edecanes, de los ayudantes militares del presidente de la República. Se negó. Ascendió a comandante, realizó estudios universitarios, finalmente abandonó el ejército, adoptó 2 niños huérfanos y con 42-43 años contrajo una leucemia que le acabó matando a los 47. Así son las cosas y hay quien no se merece ese destino. Un saludo para todos. Nos vemos.